El siguiente programa es ajeno a Vea Canal. Cualquier eventualidad es responsabilidad del mismo. Gracias amigos de Vea Canal por estar en sintonía. Karina González de Rotman es mi nombre. Ahorita debiese estar creciendo con Laura, nos alternamos en el horario únicamente por el día de hoy, pero en la noche usted va a ver el programa de Creciendo con Laura en su hora regular y el de Conversemos en su hora regular. Anticipo que la persona o las personas siendo personas de la sociedad civil, porque es sociedad civil todo aquel que no es militar, o inclusive si se sienten aludidas después de la denuncia el día de hoy, personas burócratas, servidoras públicas, todos pueden llamar, poner el número de teléfono control al 24 38 81 26 para pedir un derecho de respuesta en la parte que se sientan aludidas de la denuncia que aquí se va a exponer. No me pueden venir a contar el cuento de la Caperucita Rosa, ni de Roja, ni de Blancanieves y los 7 enanitos. Es exclusivamente el derecho de respuesta para la parte que se hayan sentido o se pudiesen sentir aludidos. Termino esto, de acuerdo al artículo 35 de la Constitución Política de la República, que habla de la libre emisión del pensamiento, ¿verdad? Recuérdense que hay una ley constitucional que enmarca los derechos de las personas que hacemos periodismo, que es la ley de la libre emisión del pensamiento, y que estamos, aparte de eso, agremiados o no agremiados, de que el ejerce el periodismo es periodista. El que se sienta aludido, no duden en llamar. No me pongan WhatsApps contándome historias, porque yo no me quiero sentir intimidadas por las personas que tratan de aclarar su sintomatología, sus síntomas o su desesperación vía WhatsApp. Yo quiero que por favor la persona que se sienta aludida llame al 24 38 81 26 y con gusto el próximo miércoles en este mismo espacio se les da el derecho de respuesta. Muy bien, para comenzar con el tema que es exageradamente fuerte, doña Silvia Judith González Centeno, de 53 años, bienvenida. Muchas gracias, licenciada. Le agradezco profundamente el espacio que me ha dado, la confianza que ha depositado usted en mí, en la exposición de mi caso. Agradezco a Dios primeramente, porque me ha concedido la valentía, después de casi 10 años, estar oculta, escondida, por una sociedad, por un sistema inquisitivo de justicia, que no buscó, en mi caso, la verdad, sino que simplemente pasar a ser parte de una estadística por conveniencia, porque no podían quedar mal, porque no me podían declarar inocente después de haberse armado un escándalo, porque fue algo espantosamente escandaloso. El inicio de este caso. Primero comencemos y contémosles hace 10 años o hace más de 10 años, ¿dónde laboraba usted?
Yo ingresé a laborar en el organismo judicial el 1 de abril de 1998. Trabajaba como taquimecanógrafa en el Tribunal de Sentencia Penal de Villanueva. Allí estuve alrededor de 8 años y posteriormente pues me quedaba bastante lejos de mi domicilio y yo empecé a hacer gestiones para aspirar a un ascenso. Pues mis estudios en Derecho iban avanzando y mi sentir, mi deseo era superarme y llegar a ser una abogada y notaria que defendiera de verdad lo defendible, lo correcto. Lamentablemente no se dio, pero gracias a Dios, a mis conocimientos, porque fui evaluada, no fui trasladada ni ascendida por cuello, digámoslo, sino por mis méritos. Me trasladaron a la Torre de Tribunales, al Juzgado Cuarto de Primera Instancia Penal y Delitos contra el Ambiente como oficial 3, ya un auxiliar judicial, y en el puesto de oficial 8. Eso fue el 8 de marzo de 2006, si no recuerdo mal, que yo tomé posesión ahí. 2006, muy bien. El relato de esta triste y una tragedia humana de una víctima del organismo judicial, siendo trabajadora del organismo judicial, ¿puede arrancar aquí? Sí, licenciada. Usted me permite, a mí el 1 de diciembre del año 2008, cuando yo me presenté a trabajar como de costumbre al Juzgado Cuarto de Instancia Penal, ingresé, me dijeron que me estaban esperando en el despacho del juez. Bueno, yo fui, ingresé al despacho del juez, estaban todos mis compañeros, estaba el señor juez, estaba el abogado del señor juez, a quien no hicieron mención en el acta supuestamente redactada ese día, y me dijo el señor juez claramente que yo era una corrupta porque había sido llamado de parte del presidente en funciones en ese entonces del organismo judicial el 28 de noviembre, indicándole que había una denuncia penal en contra del personal del Juzgado Cuarto de Instancia Penal por delitos de corrupción. Me puso el audio, estaba en un CD, y me dijo, esa es su voz y esa es usted. Le dije, licenciado, por Dios, le juro que yo no soy. Yo reconozco su voz, me dijo. Entonces, yo, créame que me impacté, me choqué, porque era una acusación directa ya. No era una posible participación, sino que era una acusación. ¿Cómo se llama el juez? Se llama Elder Rocael Girón Álvarez y el abogado que lo acompañaba se llamaba Gustavo Soria, porque según tengo conocimiento, él fue víctima de un atentado y falleció. No sé las causas. Para proseguir, pues cuando yo sentí, terminó la audiencia, me dijo que él iba a proceder, que yo era una inmoral y una serie de groserías, como siempre lo hacía, porque traigo problemas ya con él, traía problemas con el juez por acoso laboral. Entonces, mis compañeros de trabajo pues estaban sorprendidos, pero no tanto como yo. Cuando sentí, tenía toda la prensa en el cubículo donde yo laboraba, que compartía con el oficial 7º, y vine yo y cerré la puerta porque era un acoso. Entonces me dijo, ¿sabes qué? Vete para el archivo y vas a relajarte, vas a estar ahí, porque la prensa no te va a dejar en paz. Esto es una bomba que hicieron explotar no sé qué. Bueno, efectivamente yo estuve, yo lloraba porque estaba desconcertada, no sabía qué hacer, no sabía a quién llamar, no sabía, licenciada, realmente qué me iba a pasar. Cuando en eso me avisó la secretaria del juzgado, de nombre Ruth Emilza Higueros, que iba a tener una audiencia, creo que a las 2 de la tarde,
en la Cámara Penal. Entonces, bueno, esperé, llegué a la Cámara Penal y me atendió la licenciada Beatriz Ofelia de León. Era la única persona que estaba en Cámara Penal, no como se hace constar en el acta extendida por el abogado y distinguido ex magistrado de la Corte Suprema, Francisco de Matavela, que dice que él estuvo presente. No estaba. Al salir yo de ahí, fui atacada por los medios de comunicación, donde yo me negué a declarar, me arrinconaron en una mesa y me golpearon. Era el noticiero Guatevisión quien tenía la exclusiva de este problema que se había suscitado y quien desde el fin de semana había estado pasando, según me dijeron porque yo no lo vi, había estado pasando la grabación, supuesta conversación que yo había tenido con el abogado Mauricio Rolando Izquierdo Ávila, quien dice que yo le estaba solicitando la cantidad de 150,000 quetzales por arreglarle. Esa es la supuesta grabación a la que el juez, cuando la llama a su despacho y está presente el abogado, que en paz descanse, supuestamente él había escuchado. Esa es la grabación que estaba circulando y que el abogado Mauricio Rolando Izquierdo Ávila hizo llegar a la Corte Suprema de Justicia y a la Cámara Penal. Okay. En base a eso, le quiero comentar, licenciada, que efectivamente nosotros estábamos recibiendo procesos que él llevaba en contra de... Vamos a ir en orden si quiere con los documentos. Sigamos con los documentos, perdón que le interrumpí, sí, porque yo creo que usted trae todo para ejemplificar. Exacto. ¿Qué es esto? Esta es la orden de suspensión de labores de fecha 2 de diciembre del año... En su primer relato comenzó el 1 de diciembre. Ahorita que usted comenzó a relatarnos su historia trágica, era 1 de diciembre. 1 de diciembre. Y esta nota existe... es del 2 de diciembre. Sí, del 2 de diciembre. Sigamos. Existe esta nota donde yo me presenté a trabajar, pero créame que yo estaba totalmente en shock. No sabía qué hacer, qué iba a pasar, qué me iban a hacer. Tenía miedo y yo acudí a mi médico, quien me estaba tratando por cuestiones de presiones y estados de ansiedad a los que me llevaba el puesto. Yo quiero comentarle antes de proseguir que el 3 de agosto del año 2007, yo fui suspendida por el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social porque el señor juez me tenía un acoso laboral espantoso. ¿Cómo se llamaba ese juez? Elder Rocaer Girón Álvarez. Acá el informe médico dice que fui suspendida por trastorno de ansiedad generalizada. Lo tenemos en pantalla para ponerlo control. Seguime. Cuadro exacerbado por presión laboral. No lo digo yo, lo dice un informe médico del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. O sea que este problema con el juez ya venía desde hacía mucho tiempo atrás. El mismo juez que usted inicia su relato diciéndole... Exactamente, licenciada. Okay. Seguimos con este otro documento. ¿Qué es este documento? Este documento que tengo acá en mis manos es el acta de fecha 1 de diciembre, según dice acá, pero nunca la tuvieron a la vista mía, ni la estaban redactando al momento en que el juez llama al personal en su despacho para hacerle saber que fue llamado por el presidente del organismo judicial para hablarle de asuntos de corrupción en ese juzgado. Entonces, ¿qué piensa usted de esta acta? Si Esta usted dice acta, que usted no estaba presente y usted estudió Derecho y trabajaba en el organismo judicial, para que el pueblo de Guatemala entienda qué es la verdad de esta acta. Esta acta fue suscrita después, no fue suscrita en el momento en que el juez a mí me acusó delante de todos y no hacen la comparecencia del abogado que lo acompañaba a él.
¿verdad? No hacen la comparecencia del abogado. Tendría que estar acá, que lo acompañaba el abogado Gustavo Soria, y sin embargo no lo hacen comparecer. Esta acta nunca me la pusieron a la vista, jamás, licenciada, nunca. Y dicen que yo no quise firmar. Eso es totalmente falso, porque si la hubiesen puesto a la vista, yo con mucho gusto la firmo, porque el que nada debe, nada teme. Aquí miremos la próxima, por favor. Continuamos con el informe de el magistrado José Francisco de Mata Vela, en donde hace ver que recibe al abogado Mauricio Rolando Izquierdo Ávila. Posteriormente recibe al señor juez Elder Rocael Girón Álvarez, y posteriormente me recibe a mí. La Cámara Penal, se supone que la Cámara Penal es el pleno de la Cámara Penal, y sin embargo a mí me recibió, con la única persona que yo hablé es con la ex magistrada Beatriz Ofelia de León, que era la persona que estaba allí. Lo que dice este documento, le puedo decir que es totalmente falso. Con la frente en alto se lo digo. Es totalmente falso que estaba la Cámara Penal en pleno. No fue así. Luego viene el abogado Mauricio Rolando Izquierdo Ávila, hace mención que presenta, dice primero que él grabó en un teléfono celular de marca Samsung, después mencionan un iPhone, que allí grabó las llamadas que supuestamente yo le estaba haciendo. Lo que yo quiero es que me diga en qué momento, en qué lugar él me proporcionó su número de teléfono, cuando yo en ningún momento tuve ninguna conversación con él, ni en los pasillos de la Torre de Tribunales, ni en el juzgado cuarto de instancia penal. Yo había recibido únicamente un proceso que venía de juzgado en juzgado, porque él tenía la muy buena costumbre de insultar, de recusar, de agredir a jueces, magistrados, oficiales y auxiliares judiciales. Entonces todo el mundo se excusaba o él recusaba, pero al final los procesos venían de juzgado en juzgado hasta que llegó al juzgado cuarto. Recuerdo que el juez, como unas 2 semanas antes de que todo esto pasara, nos llamó a todos al despacho y dijo que tuviéramos mucho cuidado con el abogado. ¿Es el mismo juez que la acusó? El mismo juez. Dijo, miren, les voy a informar que viene para el juzgado procesos del abogado Mauricio Izquierdo Ávila. Les digo de una vez que tengan cuidado, porque es un abogado muy conflictivo, es un abogado que implanta pruebas, que ha, perdónenme la expresión, que ha jodido a medio mundo acá en Torre de Tribunales. Entonces los expedientes vienen por recusaciones, excusas de juzgado en juzgado hasta que llegó a nosotros. Bueno, yo había recibido únicamente un expediente de él, estaba sobreseído, y mi sorpresa fue que al ir haciendo el estudio de todo el expediente, presenta una denuncia la licenciada Sandra Lisset Aldana Belis de Domínguez como gerente de recursos humanos del organismo judicial, en el que dice, que expone que se enteró a través del noticiero Guatevisión la posible comisión de un hecho con características delictivas cometido por Silvia Judith González Centeno, oficial 3. Posibles a esta fecha, a mí ya me habían condenado desde el 1 de diciembre, ya se sabía mi condena y mi sentencia. ¿Y cómo es posible que hagan esto? Dice en el numeral 2, Silvia Judith González Centeno fue contratada por el organismo judicial como oficial a partir de, y hay puntos suspensivos, y le dan trámite a esta denuncia.
Es doloroso, licenciada, ver cómo el sistema de justicia... Un signo de interrogación en Sí. la pantalla, ponelo por favor. Exactamente. ¿Por qué un signo de interrogación? Yo ese signo de interrogación lo puse porque dice quien fue contratada por el organismo judicial como oficial a partir de. Se supone que ahí tenía que ir la fecha de mi ingreso al organismo judicial y lo dejaron en blanco y aún así le dieron trámite. No hubo corrección. ¿Quién firmó eso? La licenciada, que en ese entonces era la licenciada Sandra Aldana de Domínguez, gerente de recursos humanos del organismo judicial. Luego existe un informe de la unidad de régimen disciplinario. Si a mí ya me habían iniciado un proceso penal, ¿cómo inician un proceso administrativo? Cuando la situación hubiese sido al contrario, del administrativo se suponía que venía el penal, pero sin embargo lo llevaban juntos. Aquí está el documento. Doble persecución. Doble persecución. Lamentablemente, pues yo, como lo repetí, estuve en shock, no sabía qué hacer y acudí a mi médico, ¿verdad? Que me venía tratando desde tiempo atrás por la presión laboral, por el acoso laboral y no estaba el titular, pero estaba un médico de apellido Mendoza. Y fue quien me suspendió el 2 de diciembre del año 2008, un día después que a mí se me notifica todas las groserías, los golpes y las acusaciones que recibí por parte de funcionarios del organismo judicial en cuanto a que el abogado Mauricio Izquierdo decía que yo a él lo había llamado. En ningún momento obtuve yo el número de teléfono del abogado Mauricio Izquierdo Ávila, con quien nunca tuve una sola conversación. Sin embargo, existe un memorial presentado por el Miremos abogado. qué documento nos sigue ahorita a nosotros. Ponémelo por favor, control. Este es el documento. Sí. Esa es la denuncia del abogado Mauricio Izquierdo. Sí. Usted la tiene ahí. Sí, aquí está. José Luis Farfán Mancilla, ¿quién es? Él era el abogado auxiliante. Permítame, licenciada, acá hay un... El abogado Mauricio Rolando Izquierdo Ávila me recusa a mí. Presentó un memorial, si no recuerdo mal, el 24 de noviembre, algo así, donde me recusa, sin justificación de causa, de seguir conociendo un expediente que estaba sobreseído, que era el único que yo había recibido. ¿De qué se trataba este documento? Este proceso era en contra de la... Ahorita le voy a decir... Era en contra de la empresa Bavaria Motors, si no recuerdo. Recusación sin expresión de causa en contra del oficial de trámite de efecto. El honorable juzgador designe otro oficial que tramite por la causa dentro de este juzgado. Vamos a ver. Muy bien. Entonces, este documento tiene que ver con una causa que le seguían y que estaba ya finiquitado. Asignado, exactamente. Ya estaba asignado ese proceso para mí. Miremos el próximo documento, por favor. ¿Este documento qué es, licenciada? Este documento es la suspensión
del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social de fecha 2 de diciembre del año 2008. Muy bien, a usted la suspenden porque está en shock y va a que la vean y la ve el que no estaba el titular, está el otro. Está el otro, sí. Ahora seguimos. Es que no se ve. Prevención, Sí. aquí nos dice Posteriormente. Marco Rolando Izquierdo Ávila. Posteriormente, viene el abogado Izquierdo Ávila y con fecha 26 de noviembre se dirige a la Procuraduría de Derechos Humanos. Esto todavía sin estar ya circulando la noticia que él había supuestamente llevado a los medios de comunicación, pero él el 26 de noviembre fue a poner una denuncia a la Procuraduría de Derechos Humanos, en donde dice que es el víctima. 26 de noviembre. 26 y a de usted noviembre. la suspenden, el relajo es el 1 de diciembre y el 2 de diciembre. Exacto. Solo para que me quede claro a mí. El 26 de noviembre este licenciado va y pone en la PDH una denuncia. Ok. En contra mía. Porque dice que supuestamente yo ya le había estado llamando por teléfono a su celular, requiriéndole una cantidad de dinero, que era, se hablaba al principio de 50,000, después 150,000, etcétera, etcétera, y dice que aquí participa él y enumera los distintos procesos que aún estaban llegando al juzgado, y dice que es, que ya tiene había tomado la iniciativa de denunciarlo ante la Corte Suprema de Justicia y se ordenó a la Cámara Penal la audiencia para el lunes 1 de diciembre a las 11 de la mañana y solicita que se haga presente personal de la institución de la Procuraduría de Derechos Humanos, así como también se tomen las medidas personales pertinentes a la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque se siente acosado por mí. Y yo sin estar enterada de lo que estaba pasando, porque yo me enteré hasta el 1 de diciembre. Aquí se le dio trámite, la Corte Interamericana pidió informe, acá, y de una vez acusan de que yo le estoy pidiendo al abogado Mauricio Rolando Izquierdo Ávila 150,000 quetzales por agilizarle sus procesos, cuando yo nunca tuve contacto físico, verbal y de ningún tipo con este señor. Aquí consta, en este otro documento, las diligencias que yo tuve que hacer como oficial de trámite del Juzgado Cuarto de Instancia Penal, la hora y la fecha que dice el abogado al principio, que había sido 24 de noviembre, después le cambia a 25 y después sigue cambiando fechas. Entonces aquí constan las diligencias que yo llevé a cabo, que era 2 audiencias, de las cuales una se suspendió por incomparecencia de las partes y la otra sí se llevó a cabo. Aquí consta el auto. ¿Y de qué se trataba esa? ¿Si es posible o es confidencial? Sí, no, era una audiencia para que se presentara a primera declaración por un delito de estafa propia. Okay. Y el otro era una revisión de medida de coerción de una persona a quien estaba pidiendo pues que su libertad por un delito menor. Muy bien. ¿Verdad? Eso es lo que sucede el día ¿qué? 24 de noviembre del año 2008 a las 12 del mediodía, que el abogado dice que yo le llamé a su teléfono celular y que esa fue la llamada que él grabó supuestamente. Después dice que no fue esa llamada, sino que fue a las 2 de la tarde y que fue X día, que fueron días posteriores. Esto para que quede, esta es la denuncia del señor juez. La pongo acá en pantalla, en donde me dice de que soy una inmoral
y que se me ordene mi aprehensión y que se me persiga por los delitos. El mismo juez que la acusaba laboralmente. Sí, el mismo juez. Que él nunca pedía dinero, pero que le sorprendía. Aquí dice que le pareció ser mi voz, cuando anteriormente había dicho que estaba seguro de que era mi voz. Gustavo Soria era el abogado del señor juez, abogado presente, que después muere de una manera en la que usted no sabe cómo fue. No sé. Ok. Y que estuvo presente el día 1 de diciembre y al que no hacen comparecer. ¿Y este documento qué fecha tiene? Este documento tiene fecha 1 de diciembre. Aquí está. Lo pongo en pantalla. Tiene fecha 1 de diciembre del año 2008. No. O sea que el 1 de diciembre me acusan en la sala, en el despacho del señor juez, y posteriormente presentan esto. Muy bien. ¿Verdad? Una supuesta llamada que le grabaron. De una supuesta llamada que grabaron y que dice el señor juez que se me imputen los delitos de cohecho pasivo, extorsión y coacción. Encima de eso, calumnia, injuria y difamación. Esto fue dedocráticamente una abusivez. Acá le presento el informe de Telefónica, empresa que tenía el teléfono celular del abogado Mauricio Rolando Izquierdo Ávila. No lo digo yo, consta en las fotocopias que como parte procesal me correspondía tener, medio de investigación. Va dirigida al auxiliar fiscal Mauricio Gudiel, quien llevaba en donde constan los desplegados de teléfono. ¿Y a esa hora, a esa supuesta hora y ese supuesto día? Las llamadas salieron de la presidencia del organismo judicial y del magistrado vocal 13. El abogado dice, solo recuerdo que era un número con varios ceros. ¿Quién dijo eso? Mauricio Izquierdo. Era un número con varios ceros. O sea, a él efectivamente lo llamó alguien. Sí, aquí consta. Si lo tenés en pantalla, ponelo control. Aquí consta en el desplegado del teléfono del abogado Mauricio Rolando. Hay otro subrayado. En donde dice, efectivamente, que hay una llamada. El origen es 22327000. Y estas pertenecen, según las extensiones, a la presidencia del organismo judicial y al magistrado vocal 13. ¿Y entonces cómo poderla acusar a usted? Eso es lo que yo me digo, y me pregunté toda la vida, y dije, ¿cómo era posible que yo, como oficial de trámite, me iba a pasar a la presidencia del organismo judicial, hacerle llamadas al abogado Mauricio Izquierdo Ávila para requerirle una suma de dinero? Eso es tonto, es ilógico, licenciada, perdóneme, yo no tengo acceso a ninguno, no tenía acceso como auxiliar judicial a ninguno de los despachos de los magistrados. Eso es tonto. Ni trabajaba para ellos. Ni trabajaba para ellos. Esto es poner el informe de Telefónica porque esto tiene un sello. Esto tiene un sello del Ministerio Público, lo recibió el 16 de marzo del 2009. Volví a poner el documento en pantalla. Esto tiene fecha a acercarlo, 16 de marzo del 2009, y Telefónica lo emitió el 12 de marzo del 2009. 4 días después de que lo emiten, lo reciben en el MP y lo firma Eric Valdemar Barrera Villeda, Gerencia de Seguridad, Telefónica Móviles S.A. Muy bien, sigamos con el relato. Sigamos, licenciada. Aquí le puedo presentar también
un informe del Centro de Informática de Telecomunicaciones del organismo judicial. Ajá. De fecha 14 de enero del año 2009, suscrito por Juan Carlos González, coordinador de redes y telecomunicaciones del organismo judicial. ¿Qué dice el informe? El informe dice, de manera atenta me dijo a usted su oficio tal y tal, juzgado cuarto de instancia penal, los números de extensiones, y dice las categorías que en la extensión 2201 pertenece al señor juez y la extensión 2202 al secretario, de donde sí se podían sacar llamadas fuera del organismo judicial. La categoría 4, que es la extensión del 2203 al 2208, dice que son únicamente para hacer llamadas internas. No podíamos sacar nosotros ninguna llamada de las extensiones que manejábamos como oficiales. No lo digo yo, lo dice el licenciado Juan Carlos González, coordinador de redes de comunicaciones. Acá le presento también, licenciada, el desplegado de llamadas correspondientes siempre al organismo judicial, suscritas por el licenciado Juan Carlos González, coordinador de redes y telecomunicaciones, el desplegado comprendidos en las fechas del 1 de noviembre al 10 de diciembre de 2008. Aquí se corrobora, y lo tengo señalado, que efectivamente el 25 de noviembre a las 11:47 hay una llamada saliente al teléfono que decía el abogado Mauricio Izquierdo Ávila, que le pertenecía, y la extensión es la 4021, que corresponde a la presidencia del organismo judicial. Eso No quiere lo decir digo que yo. aparentemente, de acuerdo a la fuente interna del OJ, efectivamente el señor Mauricio Izquierdo recibe una llamada, pero no fue suya, fue de la presidencia de... El organismo judicial. ¿Y quién era el presidente en la época del organismo judicial? Estaba en funciones el licenciado Elío Higueros Girón. Y también dice acá que la extensión 4806 pertenece al magistrado vocal 13. ¿Y quién era el magistrado vocal 13? Si no estoy mal, era el licenciado Francisco de Matavela, si no recuerdo mal, presidente de la Cámara Penal. No lo digo yo, licenciada, aquí están los informes, y esto tiene sellos de recibido y folios del Ministerio Público, quien supuestamente realizó la investigación correspondiente. A mí se me detuvo, fue algo muy, muy duro. El 12 de diciembre del año 2008, se me detuvo posteriormente de haberme sacado del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, en el que yo estaba interna, por falta de recursos. Me fui a internar al hospital del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y me evaluaron la junta médica, y al rato me llega la enfermera y me dijo: señora, vístase porque se va a ir, le dieron salida. Y qué raro, le dije yo, porque según entendí era para que yo siguiera acá mi tratamiento. No, me dijo, se tiene que ir y la vamos a mandar en ambulancia. Pero le dije, si mi familia está allá afuera, según tengo conocimiento, mi familia está allá afuera esperando. No, pero usted se va a ir ahorita en ambulancia, porque lleva la orden de traslado y va para policlínica con el médico que la suspendió.
Cuando yo llego a Policlínica, porque no dejaron que mi familia me llevara en vehículo, si no me fui en ambulancia, llego a Policlínica, me estaba sentando frente a la clínica donde me correspondía la cita, y el médico tratante, que no era mi médico de cabecera, estaba sustituyéndolo, solamente sacó la cabeza por la puerta de la clínica y cerró. Cuando sentí, tenía ya a los investigadores de la Policía Nacional Civil notificándome que estaba detenida por el delito de cohecho pasivo. Licenciada, créame que yo ya estaba en shock, pero no sabía ni qué hacer. En ese momento yo no sabía si reír, no sabía si llorar, no sabía si iba a seguir viviendo, si me iban a matar, no sabía. La verdad, estaba totalmente choqueada, ¿verdad? Se llegó el momento en que me presentaron a la honorable juez sexto de primera instancia penal, a quien le fue designado mi proceso penal injusto, y estaban en convivio porque era el último día hábil para entrar de vacaciones del segundo grupo, y me atendieron la audiencia ya un poquito más tarde. Sin embargo, me puso una caución económica de 100,000 quetzales. ¿Quién fue esa jueza? La licenciada Silvia Violeta de León Santos, cuando mi sueldo como auxiliar judicial era de 5,500. Me puso una fianza de 100,000 quetzales, licenciada. Era como decirme: Silvia, váyase a la cárcel y nunca más va a salir de ahí. Sin embargo, mi familia, en cuestión de una semana, hicieron venta de un taxi que teníamos, de un carrito que se utilizaba para la universidad. Se pidió ayuda a familia que está en el extranjero, amigos, compañeros, familia. Entre todos lograron reunir la cantidad de 100,000 quetzales. Tuvimos que vender literalmente hasta los tenedores, porque no había dinero. En mi vida había visto yo 100,000 quetzales juntos, ni pensé poderlos tener en mis manos, por algo que yo no hice, porque si yo lo hubiera hecho, yo lo admito, hubiera tenido la valentía de decir: sí, cometí un error, prosésenme y me voy por un procedimiento abreviado. Sin embargo, luché hasta el último momento por demostrar mi inocencia, cosa que no fue así, no me lo permitieron. El abogado Mauricio Izquierdo acosó, investigó, él tenía que ver en el Ministerio Público, él andaba en torre de tribunales, insultaba a mi abogado en los pasillos, me insultaba a mí, de hija de P para arriba, de corrupta, de ladrona, todo lo que se le ocurría cuando yo me lo tenía que encontrar en pasillos. Lamentablemente tenía que ir a torre de tribunales. Mi abogado litiga, él es un abogado litigante de mucho prestigio, un honorable profesional del derecho, doctor en derecho, y lo insultaba y lo amenazaba y le decía: a esa tal por cual que es una corrupta, yo te la voy a meter al bote y no me voy a cansar hasta que se vaya al bote. Bueno, a Dios gracias, y doy gracias públicas a mi familia, a mis amigos, al padre de mi hija, a todas las personas que se acercaron y de corazón ayudaron en este proceso para juntar esa suma de dinero que era inalcanzable para nosotros como una familia común y corriente. Me dieron la libertad el 19 de diciembre. Sin embargo, me presenté en 2 ocasiones, me presentaron porque había posible pago de la caución económica, pero no se llegó al dinero, entonces me trasladaban a torre de tribunales y la prensa seguía acosándome, incluso a los guardias del sistema penitenciario que me custodiaban en esos momentos, los agredía la prensa, porque querían tener
la primicia, digámoslo, de que yo declarara, de que yo dijera, pero me acosaban, porque a mí la prensa me condenó desde el primer día. Gracias a Dios, como le digo, y a todas las personas que ya mencioné, se logró juntar esa cantidad. El padre de mi hija, mis respetos. Movía cielo y tierra, iba, venía, según me comentaban, porque yo no lo podía ver. Y lograron reunir el dinero, a costa de todo. El 19 de diciembre me llevaron a mí a Torre de Tribunales. Yo creo que era el abogado, estaba de juez el licenciado Chitumul, porque ya estaban en vacaciones. Entonces allí fui yo a firmar el acta de compromiso y hacer que hicieran la boleta del depósito de la caución para ir a entregar el dinero al banco. Y seguían los miembros de la prensa tomando videos, tomando fotografías, y una periodista, del noticiero Guatevisión le dijo a mi abogado que si yo le daba a ella la primicia de mi declaración, ella me podía ayudar a mí a demostrar mi inocencia. ¿Quién era ella? ¿Qué poder tenía? ¿Qué poder tenía para decirme que ella me iba a ayudar para demostrar mi inocencia? Fue lamentable. Yo le dije que no, y fui acosada todo el tiempo por los medios de comunicación, específicamente ellos. Iba yo en la calle y me filmaban, iba yo aquí, me los encontraba, me filmaban en la calle. Era un acoso el que mantenía. Bueno, entre los beneficios que me otorgaron, entre comillas, el juez Chitumul, ya con orden de que había dejado en resolución la juez Silvia de León, ¿verdad?, que estaba la obligación de firmar el libro de control cada mes. Yo el 20 de febrero, si no estoy mal era día viernes, entonces yo tenía que firmar en la víspera, ¿verdad? El 20 de febrero me presento a Torre de Tribunales a firmar el libro, y yo vi que alguien me seguía. Yo sentí la presencia de alguien y volví a ver, y sí, efectivamente atrás de mí iba un hombre de chumpa negra, corpulento, pero no le di importancia. Bueno, dije, ya salí de Torre de Tribunales, me voy a la Procuraduría de Derechos Humanos a ver cómo va mi denuncia, porque yo había puesto una denuncia también en la Procuraduría de Derechos Humanos. Cuando iba en la 13 calle, 9ª avenida, se paró una moto y me dijo un señor que llevaba una playera, una camisa, playera tenía una U. Me dijo, señor, disculpe, ¿en dónde queda la 15 avenida y 13 calle? Algo así, me recuerdo. Entonces le dije, mire, aquí estamos en la 9ª, siga tal dirección. Cuando en eso parquea atrás de la moto una camioneta negra con vidrios polarizados, y yo solo volví a ver rapidito y logré ver que el número de placa era 0212 CCG. Se baja un hombre de las puertas de atrás, me agarra y me sube a la camioneta. Y empezaron a torturarme. La placa era 0 particular, 212. ahí dice Aquí 012. Ellos lo consignaron mal y yo hice la aclaración y nunca me la tomaron en cuenta. Y lo que a mí me parece extraño, licenciada, es que esta denuncia por secuestro, que fue un secuestro rápido, en donde fui torturada, fui manoseada, fui amenazada de que no tenía que decir nada y declararme culpable, y no tenía que señalar a ninguno y decir sí, yo fui, quedarme callada, no declarar, y mandan a desjudicialización esta denuncia. La placa que consignaron acá me dijeron posteriormente que pertenecía a un vehículo de una persona X de Mazatenango. Les dije, es que no es 012, es 0212 CCG. Bueno, me tuvieron por algún tiempo aquí en la camioneta,
torturándome, me dieron a beber. ¿Para dónde la llevaron? Yo iba tirada en el suelo, en la parte de atrás, ahí me llevaban, iban 2 hombres atrás, iba el piloto y el copiloto que vestía con un sombrero negro y un gabán. Me parecía... ¿Gabán de qué color? Color negro. El abogado Mauricio Rolando Izquierdo Águila vestía más o menos de esa forma. Y según entiendo yo, ese vehículo pertenecía a algún miembro del organismo judicial, algún magistrado. Porque escuché ahí a lo lejos, me hicieron tomar una bebida, que yo no recuerdo, pero llevaban en un frasquito, en una pachita, y te tomas esto, y me pegaron, y me torturaron, y me hicieron todo lo que quisieron. Bendito sea Dios, no me violaron, mas sí me manosearon. Sin embargo, no les importó. Y me anduvieron en la camioneta no sé cuánto tiempo, me aventaron y todavía me apuntaban con el arma de fuego y me decían, si hablas ya sabes, si hablas ya sabes lo que te pasa. Y yo todavía escuché por radio que dijeron, muchachos, no la vayan a matar, solo ahuévenla. ¿Que ellos llevaban un radio? Llevaban el radio dentro del carro y dijeron, no la vayan a matar, no se vayan a pelar, solo ahuévenla, que haga show. Eso fue lo que dijeron. Yo logré escuchar. Y se reían los 4 tipos. Bueno, me dejaron tirada, yo estaba desubicada totalmente, en qué lugar me encontraba. Cuando en eso reaccioné ya bien, estaba casi enfrente de una estación de bomberos que está en la zona 2, por el Inca, la zona 2, y acudí. Y solo recuerdo que al llegar allí iba con alambres en mis manos, con cortadas, tortura, llevaba un alambre también en esta parte de acá, en mi cuello. Y iba toda despeinada, o sea, desastre total. Y en la estación de bomberos me atendieron, me prestaron todo el auxilio necesario. Y de ahí llegó la persona que estaba encargada del comisario de la Policía Nacional Civil, que estaba encargado de mi seguridad perimetral. Llegaron y me trasladaron al Ministerio Público para poner la denuncia correspondiente. Que esa consta acá, licenciada. Es lamentable, me pasaron a médico forense, pero no dice mayor cosa. No le prestaron atención a mis problemas. De ahí viene y con fecha 11 de marzo de 2009, esto fue el 20 de febrero de 2009, el 20 de marzo de 2009, el licenciado Francisco Roberto Aspurú Villela, auxiliar fiscal, pide que se me brinde apoyo psicológico en virtud de haber sido víctima de un secuestro y la licenciada Telma Yolanda Álvarez Conde, psicóloga, Oficina de Atención a la Víctima, con el visto bueno del licenciado Jesús Hurtado Ross, coordinador Oficina de Atención a la Víctima del Ministerio Público, dice que para los efectos que considere pertinentes hace de su conocimiento que se me llamó en 2 ocasiones. Mentira. Y que yo manifesté que llamaría posteriormente para el informe psicológico y el apoyo psicológico. Y dice que se llegó a la conclusión de que a pesar que en este caso aparezco como víctima de un generador que fue inicialmente un secuestro, también lo es que aparezco como sindicada dentro de un proceso penal y que por lo tanto no pueden prestarme el auxilio psicológico que debe de ser. Posteriormente, el médico forense rinde su dictamen pericial y describe cada una de las lesiones que yo presento
y dice que la fecha de tratamiento médico es a partir de 20 días, a partir del 13 de marzo, que fue cuando me evalúan. No me evalúan el 20 de febrero, sino posteriormente. Esto me manda la Procuraduría de Derechos Humanos, me manda apoyo psiquiátrico al Hospital General San Juan de Dios, ahí me sacan radiografías y todo. Bueno, no me resolvieron absolutamente nada. Esto no sé en qué estado quedó. ¿Y el secuestro que nos relata usted que sufrió, tampoco lo investigó el Ministerio Público? Hasta el día de hoy no tuve yo ninguna resolución. Como le comento, licenciada, agencia de desjudicialización. No era agencia antisecuestros, sino desjudicialización. Puede verlo usted con sus propios ojos. Esta es la denuncia. Esa es la denuncia. Recuerdo que hice una ampliación de mi declaración, eso no consta, en donde les dije que ese no era el número de placa al que ellos consignaron ahí, sino que había sido otro número de placa. Sin embargo, yo ya no tuve respuesta de eso. Me estuvieron acosando y acosando y acosando. ¿Cuándo termina el acoso y cómo termina su proceso? Mi proceso, licenciada, termina lamentablemente con una sentencia condenatoria a 4 años de prisión y un pago de multa de 50,000 quetzales. Aquí quería comentarle que existe la prueba reina en este caso, que es un cotejo de voz. Trajeron a un perito especialista en cotejo de voz de la República Mexicana. Se me hizo la prueba, el abogado, ahora resulta que el abogado Mauricio Rolando Izquierdo Ávila había presentado un microcassette, ya no era CD, ya no eran los teléfonos celulares de los que él hacía referencia, sino que era un microcassette donde él supuestamente grabó. Entonces el cotejo de voz me lo hicieron. Aquí están los pases de ley, todo el Ministerio de Relaciones Exteriores para que el señor perito viniera acá y no solo vino a hacerme a mí el cotejo de voz, habían varias personas. ¿Por qué el escándalo en contra mía? ¿Por qué? Dedocráticamente estaba yo señalada, dedocráticamente tenían que condenarme sí o sí para tapar saber cuánta cantidad de cochinadas. ¿Por qué al señor Mauricio Izquierdo Ávila, distinguido abogado profesional del derecho, le dan tanta credibilidad y nosotros como ciudadanos normales no tenemos derecho a defendernos? No tenemos derecho a nada. El cotejo de voz arroja a que dice que ambas grabaciones, dice, presentan algunas concentraciones de energía deformantes, no siendo coincidentes. Sin embargo, en los espectros generados de la grabación dubitada se observa zonas con desvanecimiento de energía por arriba de los 28 HS, no sé qué significa eso en cuestiones técnicas, pero la conclusión, aquí está, del informe, que trajeron a un perito específico de México en hacer cotejos de voz, dice que la grabación dubitada almacenada en la microcinta marca Sony MC-60 Made in México no contiene las características mínimas necesarias para realizar un cotejo de voz confiable y determinante, lo cual se detalla en los estudios realizados en el presente. Esta era la prueba reina. Si él decía que yo le había llamado por teléfono, aquí estaba la prueba reina. Lo que significa, licenciada, que nunca debió haber sido condenada. Nunca debía haber sido condenada, porque en todo caso, que así hubiese sido, esto a mí me favorecía. Porque mi presunción de inocencia en ningún momento
fue derrotada, jamás. Y no fue derrotada en ninguna fase del proceso penal que se me llevó a cabo. Sin embargo, hasta el día de hoy estoy pagando las consecuencias. No tengo trabajo, me echaron a la calle, no me pagaron mi indemnización ni prestaciones que por derecho y por ley me corresponden. Incluso me llevaron a cabo el proceso administrativo en el año 2015 y ellos tampoco estaban enterados de que habían declarado plaza vacante en 2012 y había otra persona en mi lugar. Solo imagínense cómo está esa administración. de cabeza. De cabeza. Aquí también consta el auto de apertura a juicio, en donde el mismo abogado, Mauricio Izquierdo Ávila, pide a la señora juez que se clausure provisionalmente el presente expediente y se ordene al Ministerio Público en un plazo prudencial que determine, se efectúe peritaje de cotejo de voz en calidad de anticipo de prueba, cuando eso ya se había realizado, a la incoada, refiriéndose a mí, y que se asigne un perito en materia para realizar dicho peritaje y que se determine el cotejo de voz de la incoada, por lo que se requiere y reitero que se clausure el procedimiento y que cesen las medidas de coerción que existen en contra de la sindicada. Eso consta acá en el auto de apertura a juicio. Y entonces, Él mismo está diciendo que se quiten las medidas de coerción y que se clausure el proceso provisionalmente, cuando ya existía el cotejo de voz que yo le acabo de presentar. Sin embargo, la juzgadora abre a juicio, decide abrir a juicio y decide condenarla. y me manda al Tribunal Noveno de Sentencia Penal, que conoce el juicio oral y público. Y le dan valor probatorio a la declaración del distinguido abogado Mauricio Izquierdo Ávila, a sus abogados Farfán Mancía y a otro que tiene por acá, que ya le voy a dar el nombre, y hace una relación de que efectivamente pasaron a declarar todos mis compañeros, ex compañeros del juzgado, porque a mí me suspendieron sin goce de salario, y dicen claramente que del teléfono de extensiones no se podían hacer llamadas, que estábamos abiertos a ir a hacer llamadas al despacho de la secretaria, y ella todo el tiempo estaba allí, y si ella no estaba ahí dejaba su despacho cerrado con llave. Nosotros no teníamos acceso a sacar llamadas de las extensiones, licenciada, y a eso no le dan valor probatorio. Aquí dice que sí, efectivamente salieron llamadas de 2 números de PBX que son del organismo judicial, ¿verdad? Y que los abogados que sirvieron de testigos del señor Izquierdo, José Luis Farfán Mancilla y Hugo Rolando Marroquín Orellana, eran compañeros de oficina cuando él señala que tiene su oficina en la zona 13. Y ellos estaban supuestamente en el edificio Torre Café a las 2 de la tarde que grabó esta llamada, cuando antes había dicho que había sido a las 12 del mediodía del 24 de noviembre, después que el 25 de noviembre. O sea, no tiene coherencia todo eso. Sin embargo, el tribunal hace un análisis de todas las pruebas, etcétera, etcétera, y justifica la sentencia condenatoria porque dice que si bien es cierto, hubo imprecisión en relación a la fecha de la grabación, al haberse indicado que esta fue el 25 de noviembre, pero de acuerdo a la prueba documental, en base a la función perpetuadora que guarda la misma, se sucumbió la fragilidad de la memoria. Eso quiere decir que por el tiempo que pasó,
porque la sentencia tiene fecha 25 de marzo de 2011, 3 años después de lo ocurrido. Entonces dice fragilidad de la memoria. Entonces a mí también se me olvidó todo y yo no sé nada. Y aún así me condenaron. ¿Verdad? Esto fue totalmente injusto. También presentaron un ¿Tenés peritaje. ese documento en pantalla, Control, o no lo tenés? Para que me sigas. Este documento de la sentencia. Poneme atención aquí, por favor. ¿Y quién firma esta sentencia? Aquí está al final. Miriam Janet Hernández López, jueza presidenta. Licenciada Verónica Elizabeth Ruiz y licenciado Eduardo Enrique Maldonado Fuentes. Ellos fueron los que Y integraron. la secretaria Miriam Janet Fuentes. Ok, Sí, muy bien. licenciada. Aquí está la Y sentencia. esta tragedia de vida digna de Netflix, ¿cómo termina o no ha terminado? Ya terminó, licenciada, en relación a que yo ya hice la conmuta, ya se hizo el pago de la caución económica que estaba porque no teníamos más recursos. Y aún así ese dinero se debía, se debe. Todavía nos dieron de la los 100 oportunidad. mil quetzales se quedaron 50,000 en el OJ. 57,000 y fracción. Porque al conmutar los 4 años eran 7,600 por ahí, más los 50,000 de la multa que el Código Penal decía de 10,000 a 50,000. Y me pusieron la máxima. En vez de decir 10,000 quetzales o qué sé yo, ¿verdad? Sin embargo, puede usted notar la hazaña con la que fueron trabajando, con la que fueron manejando. Yo no tenía acceso a expedientes, yo no tenía acceso a ciertas informaciones, las manejaban a través de secretaría, a través de agentes fiscales, yo no podía. Sin embargo, el abogado Mauricio Izquierdo dirigió la investigación, porque yo sí notaba que en audiencias él tenía muy estrecha relación con la agente fiscal, ¿Quién fue que la era agente María fiscal? Antonieta de León Castellanos en ese entonces. O sea, yo la veía a ella y personalizó la investigación, porque usted hubiera visto cómo se refería a mi persona con aquel asco, desprecio, como que si hubiera sido la peor de las delincuentes. Y no fue así, licenciada. En ningún momento de este proceso se probó que yo fui la persona que llamó al abogado Mauricio Rolando Izquierdo Ávila para requerirle dinero y ofrecerle absolutamente nada, porque yo a ese licenciado nunca le hablé, nunca. ¿Qué consecuencias de esto legal está pagando el día de hoy? ¿Cómo es su vida para terminar? Mi vida es una zozobra, licenciada. No tengo trabajo. Pedí a la Defensa Pública Penal el trámite para rehabilitación de mis antecedentes y me dijo el abogado que el juez de ejecución le había dicho que hasta 2020 me iba a rehabilitar mis antecedentes. La sentencia dice que se me condena a 4 años de prisión conmutables, al pago de los 50,000 y que la prohibición de ocupar cargo público por el doble de la pena. Ese doble de la pena se cumple en 2020. O sea que yo ya habiendo pagado hasta con lágrimas de sangre, porque solo Dios sabe lo que yo he pasado, licenciada, y que hasta el día de hoy el corazón me sangra de dolor, de rabia y de impotencia, estoy pagando por algo que no hice. Ante Dios, lo juro, que yo no fui. Muy bien. ¿Y su relación familiar? ¿Su trabajo qué hace el día de hoy para comer? Me dedico no me da vergüenza decirlo, me dedico a hacer limpieza en algunos domicilios, me dedico a cocinar, a hacer almuerzo en algunos lados y logré, después de mucho pelear, jubilación por derecho, porque sí me correspondía por derecho, pero tuve que esperar
de los 43 a los 50 años para poder llegar, porque tenía solo 10 años y meses de laborar en el organismo judicial. Y esa pensión, que es, gracias a Dios existe, pero usted sabe que es una nada, me sirve para una base, pero tengo que buscarme lo demás. No puedo trabajar en ninguna empresa porque no tengo antecedentes penales ni policíacos solventes. No me los quieren rehabilitar. Y estoy pasándola muy mal. Mi familia, pues tengo el apoyo de mi familia, pero mi familia se desintegró, ¿verdad? Su núcleo familiar. Mi núcleo familiar. Sí. Muy bien. Pues muchas gracias por su valentía. Gracias por haber venido a Vea Canal. Es una historia trágica. Yo le pido a las personas que el día de hoy, poneme la cámara, yo le pido a las personas el día de hoy que se hayan sentido aludidas, que no me llamen y que no me escriban por WhatsApp, que se limiten a llamar al 24 38 81 26, en donde gustosamente tienen derecho de respuesta el próximo miércoles, exactamente a la misma hora, estrictamente en la parte que se sientan aludidos. No quiero sentirme ni intimidada ni acosada por ninguno de los mencionados el día de hoy. Así que, de acuerdo a la ley de la libre emisión del pensamiento, antes que todo, el que se sienta aludido o aludida tiene derecho de respuesta. Gracias a usted. Gracias, licenciada, Gracias por la a usted. oportunidad. Que el Eterno le haga justicia. Así lo espero, licenciada. Amén en el nombre de Él, así será. Amén en el nombre de Jesús. Sigan en sintonía. Me voy a una breve pausa.